Y comenzamos. Bueno, pues después de una semanita de no verlos, vamos a retomar nuestras actividades de clase en línea. Y el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es la unidad número 3 y que tiene que ver, entre otras cuestiones, en el inicio de la con esta cuestión que tiene que ver con la independencia de la Nueva España. Es importante señalar que exactamente, pues es importante señalar que es eso, la independencia de la Nueva España. Decir la independencia de México, pues es un tanto cuanto un pequeño error, perdón, semántico, no sé cómo llamarle, porque pues México no existe todavía, ¿no? Entonces es la independencia de la Nueva España. O Profe, sea, disculpe, ajá, ya no se está compartiendo la pantalla. ya no, pero sí se veía. Sí se veía. Bueno, al menos yo ya no la veo. No sé si mis compañeros tampoco. Justo la acabo de dejar. Ahora sí ya la veo. Ahora, ¿ya? Ok. Ahora sí ya es, se ve. vale. Cualquier cosa y me echen un grito. Bueno, Gracias, profe. no, ¿de qué? Al contrario, gracias que me avisaron. Entonces, así las cosas, pues vamos a comenzar a ver qué rollo. Ustedes seguramente tienen bien el dato acerca de cómo justamente, pues este periodo de independencia es un lapso de 11 años que le va a tomar a nuestro territorio poder conseguir, pues eso, su independencia de la metrópoli, en este caso pues de la Nueva España, ¿no? Digo, perdón, de España. Así las cosas, para explicar de dónde o por qué es que comenzaron estas ideas de independizarse, hay que entender que hay dos tipos de causas, ¿sí? Esto es, la independencia o la lucha por la independencia no se dio de la noche a la mañana. No fue así una cuestión de que dijeran, ay, bueno, ya hoy es 3 de noviembre, ya, vamos a comenzar a hacer un territorio, una nación independiente. No, esto no es así tan sencillo, no es así de improviso o de improvisto. Por el contrario, son procesos bastante largos que a veces tienen un origen incierto o tienen un origen A y terminan siendo una conclusión B. Esto es que luego lo que se planea, pues no culmina en lo que originalmente se había pensado que debía de ser. Y es el caso justamente de la independencia de la Nueva España. Lo que en un principio era algo sencillito como pedir mejores condiciones para la colonia y sobre todo hacia los criollos, jamás están pensando en el resto de la población, por supuesto, se va a convertir, les decía yo, a final de cuentas, en un movimiento mucho más grande que va a dar como resultado, pues eso, una independencia. Mencionado o señalado esto, bien, pues hay que retomar lo que decía hace un instante acerca de que, bueno, hay dos tipos de causas que nos van a explicar esta situación que está sucediendo, que se va a presentar, y que tiene que ver justo con las causas internas y con las causas internas, perdón. A las causas mm, externas también se les denomina exógenas, ajá, es lo que significa esa palabra exógeno, algo externo. Y en este caso, aquí mencionamos cinco causas como las más recurrentes, las más habituales que se abordan cuando se estudia o cuando se busca explicar qué pasa en la historia de nuestro país. Así, en el orden de las manecillas del reloj, comenzando a las 12 horas, el primer fenómeno que tenemos es la revolución industrial. No me voy a detener mucho porque si no va a parecer clase de historia universal y tampoco es el caso, porque además ustedes ya vieron todo esto en algún momento. La revolución industrial finalmente tiene su origen en un territorio muy, muy concreto, que es la Gran Bretaña, ¿sí?
Y finalmente hay una serie de razones del por qué pasa todo esto ahí en la Gran Bretaña, ¿no? Pasa ahí porque finalmente pues hay lo que se conoce como la paz social, es decir, ahí ya no hay revoluciones, ya no hay pleitos por el poder, todo está, todo está más tranquilito, ¿sí? Y por lo tanto hay las condiciones para que socialmente se pueda desarrollar todo esto. Por un lado. Por el otro, tenemos el caso de que, bueno, las condiciones en la Nueva España permiten justo que haya la posibilidad de contar con la materia prima, en este caso la madera, para poder iniciar justo eh, pues la elaboración del carbón, en este caso vegetal, después será carbón mineral, para poder darle combustible a las máquinas y que esto funcione de mejor manera. Por lo tanto, esta es una de las primeras causas, ¿no? La siguiente, en ese sentido, con de las manecillas decíamos, es el movimiento conocido como la Ilustración y su hijita, la enciclopedia, en Francia de manera particular. Eh, el movimiento de la Ilustración, ustedes saben muy bien, es un movimiento fundamental para las aspiraciones de la nueva clase social emergente, que es la burguesía. La burguesía que si bien ya existía prácticamente desde mediados de la Edad Media, valga la expresión, ¿sí? Ahora, en esta nueva etapa, ha generado toda una serie de elementos, vamos a decirlo así, conceptuales, una serie de elementos de apoyo teóricos para poder justificar su petición de cambios. La burguesía está hablando de una serie de derechos que ellos denominan derechos naturales inviolables respecto a derecho natural, por ejemplo, a la libre organización, a la libre creencia en cuestiones religiosas y sobre todo la libertad para poder llevar a cabo el comercio. Cuestiones que, por supuesto, el absolutismo no estaba permitiendo en aquella época, ¿sí? Por lo tanto, la Ilustración va a empezar a tomar como base la razón y no las creencias en seres metafísicos, para llamarlos de una manera genérica, y que además la razón no niegan la existencia digamos, de una especie de Dios naturalista, ¿no? Que si bien ha creado un montón de cosas, también es cierto que ha creado, entre otras cuestiones, esta capacidad de libre albedrío de las personas. Y toda esta serie de ideas de los ilustrados burgueses, pues van a comenzar a hacer eco, no solamente en su clase social, sino también en las demás, de a poquito, de a poquito, de a poquito. De tal manera que en el caso otra vez de la Gran Bretaña, finalmente muchos colonos que van a partir en búsqueda de nuevas oportunidades hacia el continente americano, son justamente personas que, si bien es cierto, son muy conservadoras en cuanto a las creencias religiosas, la mayoría de ellos pertenecen a la rama, al movimiento protestante o protestantista, y vienen divididos en un montón pues de manifestaciones de este protestantismo, ¿no? Hay luteranos, hay calvinistas, hay, se me fueron los nombres, presbiterianos, adventistas, pentecosteses, bueno, hay un sinfín de variantes en cuanto a la cuestión del protestantismo, todas impulsadas, insisto, justo por esta imposibilidad de poder profesar alguna creencia que no sea cristianismo o sobre todo cuestiones del catolicismo.
Por lo tanto, andan buscando estas oportunidades de poder desarrollar sus propias ideas y justo también la posibilidad de generar sus propias oportunidades desde el punto de vista económico, ya que los monarcas absolutistas se están quedando con todo el beneficio económico. Estos personajes ya están hartos y deciden emprender esta aventura a ver qué les depara el nuevo continente. Ustedes saben muy bien que a raíz de ello pues, se van a fundar 13 colonias que dan origen a una serie de características muy interesantes que mezcladas todas entre sí pues van a dar como resultado que más adelante en 1776 estas colonias busquen primero lo mismo que acá en la Nueva España, que el rey de Inglaterra, que si no mal recuerdo es Jorge III, pues les dé más oportunidad de poderse organizar como colonias, ¿no? Jorge III, por supuesto, no está dispuesto a ceder ni tantito, ¿no? Y eso va a derivar justo en que entonces los colonos deciden ir un paso más allá. Y pues, qué caray, ¿por qué no poner en práctica eh, estas teorías de la Ilustración a ver qué tanto se pueden hacer realidad? Dando como resultado, insisto, justo, pues, el surgimiento ni más ni menos que del primer país que asume, bueno, en primer lugar eso, del primer país, ¿no? Y dos, un país que además asume un gobierno de tipo, esto es, republicano, con un gobierno dividido en poderes para hacer un equilibrio y que además, pues, sea elegido por la mayoría. Híjole, pues por eso es que los Estados Unidos hasta la fecha pues son tan creídos de su democracia, lo que para ellos significa la democracia, ¿no? Que es agandallarse a los demás. Bueno, pues es entonces otra de las causas externas que van a influir en el pensamiento de las personas de por acá, de la Nueva España, para también empezar a hacerles pues ruido en su cabecita de decir, bueno, ¿y por qué nosotros no? Junto con ello está también como otro elemento más derivado de las ideas de la Ilustración, la independencia, perdón, la Revolución Francesa. Yo estoy con la independencia. La Revolución Francesa, ¿sí? Cuna, les decía yo, no solo de la Ilustración, sino también de la enciclopedia. Francia también va a tener su momento de lucidez, digamos, burguesa, para expulsar al último rey absolutista que fue Luis XVI y terminar decapitándolo para dar paso justo a la Primera República Francesa. Esto es todo un proceso histórico bien interesante de ser estudiado, de ser explicado, pero bueno, aquí no lo vamos a hacer tan a fondo. Sirva nada más de elemento para considerar también como parte de esta causa externa, ¿sí? Y no se les olvide que como resultado también de todo este proceso de Revolución Francesa, va a hacer su aparición ni más ni menos que una figura fundamental en todo esto. Y me refiero ni más ni menos que desde luego a el caso de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte que pues va a ser fundamental también en este proceso de Revolución Francesa porque pues después de ser un ratito parte de la República también, se va a convertir ni más ni menos que, por supuesto, también en emperador. Bueno, y como resultado de este periodo napoleónico, como se le conoce en Historia Universal, lo que va a suceder es que, movido por esta hambre por esta hambre pues de mayor éxito, lo que va a generar es ni más ni menos que la invasión a la península ibérica. Primero trata de controlar, bueno, primero se va sobre España, la somete, y ahí es donde nos debe de interesar a nosotros. Ya que él, con la invasión a España, lo que va a provocar es que el rey Fernando VII renuncie al trono español para dejarle la corona a Napoleón.
Y con ello se abre la posibilidad para que primero pues haya un desajuste en la corona española y muchos acá en América empiezan a cuestionarse seriamente acerca de la posibilidad de poder poner un gobernante independiente de la corona española. Ujú. Profe, Sí, adelante. ya no está presentando otra vez. Otra. ¿Ves que es este malvado, cómo se llama? Es este Teams que ya ven que desde la semana pasada estuvo dando muchos problemas. Ahorita lo dejo de compartir y otra vez. ¿Ya se ve otra vez? Sí, ya. ¿Ya? Perfecto. Ah. Y entonces les decía, con esta invasión a España, pues se hace un vacío muy fuerte y empiezan a sondear la posibilidad de ver quién puede estar en lugar del rey, ¿no? Lo cual, vuelvo a repetirles, como si fuera una especie de accidente, va a ser como de rebote y empieza entonces la independencia en nuestro territorio. O sea que en gran medida, así como que el que empujó la última cuestión, fue ni más ni menos que este buen Napoleón Bonaparte. En las causas internas, algunas de ellas ya las vimos acá, que son justamente las llamadas reformas borbónicas. De todos modos, ahorita las vamos a volver a mencionar muy rápidamente, nada más como para recordar. Y junto con ello está el denominado criollismo, que ahorita es lo novedoso, o lo que vamos a ver el día de hoy, así como, bueno, otras cuestiones que son como las más conocidas, ¿no? Como lo es, pues, la brutal explotación y la miseria en la que vivía el pueblo novohispano, y que va a hacer que justamente, pues, se fastidien de todo esto y digan, pues, al carambas con la, con la corona española. No hace nada por nosotros, no nos vigila, y de pilón nos pide un montón de impuestos, pues ya estuvo, ¿no? Y desde luego, pues esto que señalaba yo anteriormente con las causas externas, la crisis política que hay en España y el impacto que va a provocar acá en el territorio de sus colonias. Nada más, así como de recordatorio también de pasadita, que no se les olvide que todo esto no solamente sucedió acá en la Nueva España, sino que también se va a presentar pues en el resto de los virreinatos, ¿no? Es decir, en Sudamérica, tanto en Perú como en Argentina y Chile. ¿Sale? Bueno, entonces ahí están causas internas, causas anteriormente las externas. Este es un árbol genealógico de cómo va quedando el asunto, pero bueno, no tiene mucho sentido. Mejor vámonos a las imágenes. Carlos III, un viejo conocido nuestro, que aquí lo pueden observar en dos cuadros, en dos pinturas de la época, dos óleos, que lo tratan de dibujar, pues, lo mejor posible, ¿no? En donde, sobre todo en la pintura del lado derecho, se puede apreciar un poco más, porque está de frente, esta gran problemática que presentaba su degeneración genética y lo que ello acarreaba en su vida cotidiana, ¿no? Como ya les había comentado, al morir sin dejar descendencia, pues se genera esta crisis por el trono español, que da como oportunidad que los llamados Borbones o la Casa de Borbón pues pueda entrar en acción y quedarse con el trono español. Esta que ven ustedes aquí no es otra más que la que les había comentado hace 2 semanas. Fue en un momento dado, eh, ¿cómo se llama? Fue en un momento dado pareja y fue su esposa, aunque sea por muy poquito tiempo, eh, de Carlos III. Pero como también les había comentado, esta mujer también tenía
tenía unos problemas algo parecidos a los de su esposo, y pues murió también joven, y pues no, como les comentaba, no pudo generar, en este caso, un descendiente o una descendiente hacia el trono, español, dando como resultado este hueco que se va a generar. Estaba haciendo una pausa porque estaba acordándome. Se llamó María Amalia de Sajonia, era su nombre, Amalia. Ujú. Ellos se casaron en 1738 y no es cierto, esta no es, perdón. Pero sí es su nombre. Nos casamos en 68, es otra fecha, pero ahorita les digo cuándo. Y bueno, el punto es ese, que no logra dejar descendencia, y se genera eso sí fue lo que generó un vacío en el trono español. Ujú. Ahora bien, esto, como les comentaba, ya lo habíamos visto hace 2 semanas. Lo que va a pasar es que esto abre la puerta a los Borbones, que van a empezar a llevar a cabo sus reformas. Este es Carlos III, no estaba yo confundiendo, ¿sí? Y para hacer una especie de brevísimo resumen de estas reformas borbónicas, bueno, hay que comentar que para evitar esta serie de fugas de capital, lo que va a presentarse es que mandan a muchos españoles de allá pues, de la península a ocupar cargos muy, muy importantes aquí en la Nueva España, sin ningún tipo de conocimiento, con, por supuesto, la grave molestia que va a generar esto en la clase criolla. Ujú. No solamente ellos, sino que además le van a restar mucho poder con las reformas borbónicas, tanto al virrey como a sus intendentes y a todos sus auxiliares, ¿no? Por supuesto, le dan preferencia a algunos cuantos ricos mineros y comerciantes contra el perjuicio de los demás, ¿no? Y esto finalmente, además, va a generar la aparición de nuevos impuestos y el aumento de los que ya había, provocando, pues, no solamente el descontento de criollos, sino además, pues, de todo la demás población, ¿no? Porque, pues, esto ya era prácticamente insostenible. Ujú. De pilón, también acuérdense que les había yo dicho que esta orden religiosa de los jesuitas va a ser expulsada también del territorio. Y pues recuerden que los jesuitas eran así como pues los mentores en muchos sentidos, no solamente en el religioso, de la población criolla. Entonces, de hecho, estos jesuitas son los que en muchos sentidos van a proveer de de todas estas teorías liberales de la burguesía europea con respecto a la ilustración. Y curiosamente, ¿no? A pesar de ser religiosos, son los que dan pues, todos los elementos para que esta ilustración critique justo eso, ¿no? La existencia predominante pues, de un tipo de iglesia, que en este caso es la católica. Ujú. Además de ello, pues otra vez, como siempre, la cultura a veces es o muchas veces es la que impulsa, en este caso a través de las artes y de todo el pensamiento ilustrado en general, pues la influencia de este pensamiento diferente, de generar un cambio, de provocar algo distinto, y pues los criollos son los que van a
a replicar, a repetir, a procurar generar estos cambios acá en la Nueva España. Y como les decía, se genera, dejando atrás la cuestión de las reformas borbónicas, se genera un fenómeno que los historiadores y las historiadoras que se dedican a revisar este periodo le han dado el nombre de criollismo, ¿sí? Desde el siglo XVII, es decir, de los 1600, todos los criollos americanos, no solamente los de Nueva España, sino del resto del continente, empiezan a desarrollar lo que hoy llamaríamos un sentimiento de nacionalidad, de cierta pertenencia al sitio en el que habían nacido. Recuerden que, pues esa es la característica de ellos. Siguen siendo blancos, hijos de español y de española, pero ya nacidos acá en de este lado del mundo. Y que eso además hace que los que que también son españoles, pero que ya vienen adultos de España, pues les hace que los vean con cierto desprecio, con hasta cierto punto, cierto horror o asco, así de decir, ¿cómo un español ves que pueden nacer en un lugar tan horrible como este, ¿no? Y entonces, pues con el paso de prácticamente 2 siglos, estos criollos pues empiezan a sentirse apegados al suelo novohispano y empiezan a llamarle patria. Algo muy curioso, con tal de distinguirse justamente de los españoles, valga la redundancia, de España, ¿no? Y bueno, este criollismo, como dice aquí, hay que entenderlo como un movimiento sociocultural que consiste en la toma de conciencia de los españoles nacidos en América sobre su propia identidad. Y curiosamente empiezan a recuperar y a ellos se les debe esta idea de que el pasado mesoamericano es un pasado glorioso. Lo que se habían propuesto los peninsulares de desaparecer, si se podía por completo, cualquier referencia a lo mesoamericano, es decir, al pasado, hubiera estado de lujo. Pero curiosamente estos españoles criollos hacen lo contrario, están recuperando y se sienten partícipes de ese pasado cultural tan esplendoroso que fue justamente el mundo mesoamericano. No solamente los mexicas, esto ya lo he explicado muchas veces, y les he pedido que así lo vean, que no solamente es mexicas, ¿no? Sino que es todo el mundo mesoamericano. Y estos amigos criollos, pues, se sienten muy, muy, muy identificados con todo este pasado. Algo que hasta la fecha nos sigue acompañando y que, pues, manipulan terriblemente la historia, a su antojo y a su beneficio, pues, todos los que nos gobiernan, ¿no? Y sobre todo estos 2 últimos gobiernos que estamos teniendo y el anterior. Hablando de, así, otra vez en ese estilo de historia, de buenos contra malos, ¿no? Bien. Y por supuesto, dentro de esta cuestión del criollismo, y para ir generando el sentimiento de nacionalismo, ¿sí? Va a presentarse algo muy interesante. La aparición de una figura religiosa que es fundamental para entender también la cosmovisión, la forma de ver al mundo por parte del mundo mexicano. Y me refiero a la devoción, en este caso, hacia la Virgen de Guadalupe. Esto comienza justo, con esta familia que ven ustedes aquí, que también eran españoles llegados de España, pero que pues al llegar aquí empezaron a generar su propia descendencia y, quiero volver a insistir, siguen siendo españoles porque no se han mezclado con nadie que no sea español, pero ya sus hijos, esos que ven ahí en esta imagen, en este cuadro pintado en aquellas épocas, los más pequeñitos y pequeñitas, pues todos esos son criollos, son nacidos y nacidas aquí.
ellos traían consigo esta imagen de esta virgen, que es la Virgen de Aranzazu, no Aranzazú, no es Aranzazú, es una que hace pasteles, creo, pero de ahí toman también su nombre. Es una región del norte de España, por donde están los catalanes. Y bueno, esta virgen, pues según esto es muy milagrosa y bueno, ellos tenían su devoción hacia ella y de hecho se sorprenderían saber que, aunque casi no se le conoce, tiene muchos seguidores, sobre todo, digamos, de la zona pues de Puebla hasta el norte, hasta Chihuahua, Sonora. Y si observan, si son detallistas, se alcanza a apreciar justamente en ambas imágenes, tanto en donde está la familia como en el detalle del cuadro que está a la derecha, ¿sí? La Virgen no es la Virgen típica europea, la Virgen María, como le llaman. Esta advocación o esta manifestación de la Virgen de Aranzazu es ni más ni menos que, si se pueden dar cuenta, en su rostro es una virgen con la tez completamente morena. Y esto hacía que muchos mestizos, que muchos indígenas en general, la vieran pues con cierta atracción, con cierta devoción, y allí, bueno, pues esta virgen, ni más ni menos, sin llegar así a ser una super libre como en las luchas, pero sí disputa en su momento, ni más ni menos que con el otro símbolo que ya había yo mencionado, perdón, anteriormente, ¿sí? La Virgen del Tepeyac, como le llaman. Eh, esta imagen, si nos apegamos a lo que dicen las crónicas, eh, hizo su manifestación metafísica hacia el año 1531, haciendo un total de 5 apariciones, el día 9, el día 10 y el día 12 de diciembre de ese ya muy lejano 1531. Y ustedes lo saben muy bien, pues es todo un rollo en donde la figura principal, aparte de ella, por supuesto, es un humano, y no es un español, no es un mestizo, sino que es un indígena de raza pura, ¿no? Todo esto sucede en las inmediaciones aquí de lo que sería el norte de la ciudad. Y, La eh, expresión de qué poca madre se refería justamente a esta virgen, ¿no? pues sí, bueno, sí, Sofía, es una de tantas, eh, digamos, eso lo voy a ver en la próxima clase con ustedes. Hay dentro de esta cuestión del aculturamiento, del desarrollo, del nacionalismo, está muy acendrado este rollo pues de esa doble identidad exactamente, tanto la indígena y la supuesta traición que hay por parte de la Malinche, ¿no? Que ya también lo platicábamos también hace ya muchas clases cuando estábamos allá en el plantel, acerca de que pues no tenía de otra, estaba obligada literalmente a tener que ceder y obedecer pues todo lo que le mandaban, pues si no la mataban. Y también tiene que ver con esto exactamente. Por lo tanto, si nos apegamos a estas 5 apariciones que va a hacer, pues ustedes saben qué es lo que va a venir después, ¿no? Todo ¿cómo se llama? Una distribución, una penetración mental, emocional, de apego a algo que además viene a suplir a la famosa Tonantzin, ¿no? Que es como su contraparte, aquí sí, mexica, ¿no? Y que obviamente pues viene a suplantar a la parte agresiva de todas las deidades mesoamericanas por una madre más que bondadosa, amable, apapachadora, y que te dice, pues tú no te preocupes, tú sufre, 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 y hay un buen día de estos cuando ya vayas al cielo con tus alitas de angelito, pues allá te van a dar toda tu premiación, ¿no? Eso, por supuesto, pues lo vamos a dejar de lado porque no estamos aquí estudiando teología ni nada por el estilo,
Pero lo que quiero que observen del lado izquierdo, justo en esta imagen, es que la parte de su cabeza justamente está rematada por una corona, muy, muy disimuladita, pero tiene una pequeña especie de tiara, algo así, ¿no? Que va a aparecer y a desaparecer según el momento histórico en el que estemos. Cuando México se hace imperio, van a observar que esta corona incluso es mucho más prominente, es una corona como tal, ¿sí? Y cuando estamos en épocas republicanas, aunque seamos liberales o moderados, en primer lugar las imágenes de la Virgen desaparecen y además, desde las épocas, a volarle la corona. Ujú. Después vendrán otros momentos, ¿no? Bueno, antes con Iturbide, por supuesto, como él es emperador, pues la Virgen de Guadalupe que está ahí junto a él tiene corona, por supuesto. Y entonces ustedes van a observar, si son detallistas o les gusta todo este rollo de estudiar estas partes religiosas, se van a percatar de esto, que esa corona está en algunas imágenes y en otras no aparece. La imagen que está del lado derecho es la que está tomada, digamos, así lo pongo en cursivas, del original, que es el cuadro, la imagen que está ahí en la Basílica de Guadalupe y que, como pueden observar exactamente, no tiene corona. Yo hace muchos años en la escuela, un profesor nos mostraba imágenes de esa misma tilma que se supone, trapo que usaba Juan Diego para cubrirse, en donde se supone que se plasmó esta imagen, y era la que se supone era la original, que estaba ahí en la basílica y tenía corona. Y luego ya de repente aparece esta otra que no, pues que no tiene corona, ¿no? Afortunadamente espero que ya después de tantísimos años sigamos siendo una república y ya nunca volvamos a ser ninguna monarquía, ni imperio, ni nada por el estilo. Y pues la Virgen se quede así como está, ¿no? Pero les vuelvo a repetir, aquí no se trata de si creemos o no creemos, sino de que ustedes identifiquen plenamente el papel tan fundamental, ¿sí?, que va a jugar esta imagen en el desarrollo de este sentimiento de apego a la nación. No va a ser de gratis que por eso, en la siguiente clase lo vamos a ver, pues un sacerdote tome un estandarte con esta imagen y se arranque pues a salvar su vida. Porque de eso, a decir que él empezó la independencia y no sé, pues no es cierto. De hecho, esta unidad me voy a dar a la tarea de ir pues eliminando hasta donde me sea posible. Por eso extraño mis clases presenciales, ir tumbando toda una serie de mitos y de leyendas que se han hecho alrededor de las imágenes de muchos, entre comillas, héroes de nuestra historia, ¿no? Empezando justamente con Hidalgo, que, bueno, ya alguna vez comentábamos allá en la escuela, pues era bien tremendo, ¿no? Era bien canijo. Pero bueno, pasado mañana volveremos sobre de eso. Pues todo esto va a ir abonando justamente para ir poniendo la semillita o ir desarrollando los elementos, pues para ir pensando en un cambio. Como ya les había dicho otras veces, la historia no es así en fast track, se va dando de a poco, pero pues todo esto va fastidiando a la gente, ¿no? La diferencia en cuanto a la composición de las clases sociales es brutal. Es solamente un 17% de la población representa a estos blancos, tanto peninsulares como criollos, y el 83% restante, ¿sí?, casi el 85% más bien diríamos, es completamente las clases más amoladas en todos los sentidos. Por supuesto están mestizos, indígenas, y están en ese orden porque ya indígenas, pues obviamente han bajado mucho, o mejor dicho, fue muy alta su tasa de mortalidad durante todos estos años. Por eso es que ahora los que predominan son los mestizos. Y está la mezcla, bueno, estarían también los negros, que también ya no son muchos,
y la mezcla de todos estos elementos, ¿no? De blancos, de indígenas y de negros, pues, del mestizaje, y después vienen las otras clases que son las llamadas castas. Por cierto, esto de hablar de castas, el término casta en ese momento es algo completamente peyorativo, despectivo, humillante, por supuesto. Ajá. Y por lo tanto, lo que va a suceder es que, como podrán darse cuenta, los empleos que ellos son utilizados, pues son los de mayor esfuerzo físico, los menos bien pagados, y que a veces incluso daban resultados como una especie de esclavismo disfrazado, ¿no? Eran utilizados en las minas, en el trabajo en las haciendas, ¿no? Cuidando animales, desarrollando cualquier tipo de trabajo que se puedan imaginar, incluido el campo, por supuesto. Si son haciendas pulqueras, pues igual, ¿no? A producir un montón de cosas. Trabajan en los obrajes. Los obrajes son las antiguas fábricas, ¿no? Los inicios de lo que hoy serían las grandes manufactureras, ¿sí? O bien, tanto hombres como mujeres y niñas y niños, como subvivientes en las casas de los peninsulares, y los más afortunados, entre comillas también, pues son los jornaleros, los que son hasta cierto punto, ustedes hoy dirían los freelance, ¿no? Los que tienen cierta libertad y que se alquilan como jornaleros, es decir, trabajan ciertas jornadas diarias y reciben un pago. Pero no tienen absolutamente ningún tipo de derecho, pero sí tienen todas las obligaciones. A eso hay que sumarle algo que, bueno, aquí me hubiera gustado desarrollar más, pero pues por cuestiones de tiempo no lo hacemos. Desde siempre, jóvenes, desde que se empezó a tener bien claro que había que llevar un registro del acontecer cotidiano de las cosas, es decir, a hacer historia, pues se empezaron a hacer registros de muchas cosas que pasaban, entre ellas todo lo que ya hemos visto aquí, pero también de los desastres naturales, ¿no? Hoy hablamos de del cambio climático, por supuesto que es una realidad, y de ello dependen mucho los cambios que de repente hay eh, alrededor nuestro. Pero en aquel tiempo, pues no había manera de fastidiar, de joder el medio ambiente, pero sí la naturaleza de repente, pues entraba en periodos en los cuales o era muy generoso, como ahora con las lluvias, o de repente no había lluvias. Y por lo tanto había sequía, y al haber sequía, pues no hay manera de cosechar absolutamente nada, y entonces venían hambrunas que podían durar a veces hasta 10 o 12 años. Entonces comprenderán que la población en general, sí, el 83% es el que hablábamos hace rato, pues fallece de manera terrible. Los españoles no, porque esos en cuanto veían que las cosas no estaban bien, pues tomaban sus pertenencias, dejaban a los encargados en las haciendas y se largaban a Europa, por supuesto, a sobrevivir, ¿no? Todos los que se fregaban eran los que se quedaban acá. Por cierto, ya que hablaba de la lluvia y todo esto, también hubo periodos, por lo menos de lo que se tiene registro de los años 1700 para acá, ha habido al menos como unas 5 o 6 así inundaciones terribles, ¿no? La Ciudad de México, esto que ha estado pasando, con todo respeto para los que se han visto involucrados en alguna inundación, no es nada comparado con la última gran inundación allá por la década de los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Y así como esas ha habido otras, en donde, les digo, esta última de los años 50 provocó que la Ciudad de México estuviera inundada, no se podía entrar más que con lanchas durante un mes y medio, nomás para que se den una idea. Y bueno, aparte de ello, aquí no lo puse, no sé por qué caramba, aparte de las hambrunas, de las sequías y malas cosechas, hay otro fenómeno importante, las epidemias de salud, es decir, los contagios de muchas cosas siguen a la orden del día. A pesar de que ya han pasado 200 y fracción de años de que nuestro sistema inmunológico ya se ha visto modificado por esta mezcla racial, de la que ya hablábamos hace un momento,
Muchos indígenas siguen contagiándose de vez en vez por algunas variables del sarampión, ¿sí? O de la viruela también. Ellos le llamaban cocolistli, ajá, y eso terminó por diezmar también allá por 1767, justo cuando entran las reformas borbónicas. Pues fue mermando mucho la población indígena y mestiza, ¿no? Porque, pues, como entenderán, no había manera de controlar esto. Esto que ven ustedes aquí es una pintura, un cuadro de alguien que, pues, nunca lo firmó, por eso es que aparece como anónimo, y se exhibe en la actualidad, está en el Museo Nacional del Virreinato, en una iglesia que está en el Estado de México, en un lugar que se llama Tepozotlán. No confundir con Tepoztlán, que eso está acá en Morelos. Este Tepozotlán está acá, adelantito de lo que es, ¿cómo se llama? Cotitlán, allá pegado a Tlalnepantla. Es un sitio, pues, bastante interesante. Si algún día no tienen muy lejos donde ir a pasear, pues pueden ir ahí. Es un recorrido que se hace en un día. Está padre el lugar, pero más que nada el sitio está repleto de cosas de la Nueva España, y entre ellos está este cuadro que siempre aparece en los libros de historia de México, y de aquí se han hecho muchos facsímiles, se les llama, muchas copias, ¿no? En donde el autor, pues, fue haciendo énfasis en la mezcla de todos los grupos raciales de aquella época. Por supuesto, aquí destaca en primer lugar, en el cuadro de la izquierda hasta arriba, la mezcla que resulta de un español con un indígena, con una india, como les llamaban ellos, pues es un mestizo. Y de ahí en adelante, así como escalerita, como una viborita, pues se van dando todos los distintos grupos que se fueron generando. Y entre más va descendiendo, pues obviamente, digamos, eran peor de vistos estos personajes. Acá retomé esta especie de mapa conceptual, ¿no? Aquí está la página donde lo retomé, por si alguien la quiere ver directamente. Todo lo que va a ir surgiendo justamente de estas mezclas, ¿no? Aquí está lo que les decía, de español y de indio, está la mestiza, o el mestizo. Pero si una mestiza se mezcla con un español, va a dar como resultado un castizo, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta llegar a los estratos más bajos de lo que ellos consideraban era, pues, lo peor de lo peor en cuanto a las castas, ¿no? Que era el mulato, el lobo, el zambayo y el tornatraz. Acá podrán ver muchos términos que incluso seguramente han escuchado o leído en alguna literatura por ahí que ustedes ya hayan leído en estos 3 semestres, ¿no? Que son utilizados y que muchas veces, pues, se siguen utilizando en ese sentido, pues, peyorativo, ¿no? Hablar de un jíbaro, de una mulata, o de un mulato, ¿no? De un cambujo, etcétera, etcétera, pues todos son para referirse exactamente a las castas. Hoy, por supuesto, está ya rebasada esta cuestión de las castas, no están reconocidas, no están permitidas, incluso por la Constitución. Pues es la ventaja de un mundo liberal, ¿no? Y pues ya tiene un buen rato que esto no se utiliza. Nada más, así como para el dato, aquí nosotros nos llamamos mestizos y mestizas, justamente. Pero realmente, y se acuerdan que esto también fue una cuestión de discusión en el salón, si fuésemos mestizos puros, pues es porque tendríamos una descendencia española e indígena. Sin embargo, en pleno siglo XXI, pues es difícil que alguien pueda decir que se mantiene solamente así. Más bien nuestro recorrido de mestizaje ha sido, pues, en todos sentidos, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en zigzag, por todos lados. Tenemos genética a aventar para arriba, ¿no?
Y eso, lejos de ser algo negativo o verse como algo malo, pues creo que es todo lo contrario. ¿Vale? Aquí, bueno, hay algunos detalles justo de estas imágenes para que las puedan apreciar un poco mejor, pero pues mejor vayan allá, al Museo Nacional del Virreinato. Esto ya lo había, bueno, ya casi vamos acabando. Esto ya lo habíamos señalado anteriormente, bueno, lo había yo expuesto hace 2 semanitas. El cambio que trajo consigo la cuestión de los Borbón en el trono español va a dar como resultado que llegue al trono de España este amigo Fernando VII. Fernando VII, igual que muchos emperadores monarcas de aquella época, ya no tenían la misma capacidad intelectual, ni militar, ni de personalidad siquiera, que habían tenido sus antepasados, ¿sí? De tal forma que Fernando VII no es la excepción. Fernando VII es muy mal gobernante, para no decir otra cosa. Ajá, deja mucho que desear. Simple y sencillamente no tuvo la capacidad ni militar ni de personalidad para hacerle frente a Napoleón Bonaparte y pues a lo mejor incluso ofrecer su vida, ¿no? Como lo hubieran hecho sus antepasados en defender el trono español. No, terminó cediendo por completo a la presión de Bonaparte y él termina abdicando, es decir, renuncia y entrega su corona española el día 6 de julio de 1808. Podemos decir, jóvenes, ilustres e ilustras, que 1808 es un año fundamental para la Nueva España y pues por supuesto para nosotros, porque pues si eso nunca hubiera pasado, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. El Cabildo de la Ciudad de México, o sea, hace lo que sería como el Poder Judicial de aquel tiempo, ¿sí? Estaba integrado por una mayoría criolla. Y como Fernando VII había renunciado al trono y habían impuesto además al hermano de Napoleón, al llamado José Bonaparte, ¿sí? Lo habían sentado en el trono español. Aquí acuérdense que hay virreyes y el que está en ese momento en turno ocupando el virreinato es un señor que se llamaba José de Iturrigaray. Este virrey Iturrigaray fue tentado por un grupo de criollos para que tomara el control directo del gobierno novohispano. Y pues obviamente hacer que se reconociera la soberanía de la Nueva España, es decir, la independencia del trono español. Y híjole, hubiera estado re bien suave y ya no hubiera habido independencia. Pero pues les falló el intento. Un tipo de nombre Gabriel de Yermo, que estaba de arrastrado, de lambiscón, con Fernando VII, llorando y pidiendo que regresara otra vez Fernando VII, o que si viniera acá a la Nueva España a gobernar como monarca, pues al fin de cuentas, como buen peninsular, tenía dinero, tuvo la capacidad y trajo algunos individuos, algunos, ¿cómo se les llama? Mercenarios, para evitar que Iturrigaray se quedara con el control de la Nueva España. Y además encarcelaron a los principales criollos que le habían llenado la cabeza de ideas al buen Iturrigaray. Fue un señor de nombre Primo de Verdad, ¿sí? Así se llama, no se rían. A otro de nombre Juan Francisco Azcárate, a otro señor de nombre Melchor de Talamantes y a un tal Jacobo de Villaurrutia. Todos esos fueron a dar con sus huesitos a la cárcel. Como siempre hablamos de nombres y no saben ni de quién carambas hablamos, aquí están algunas imágenes de estos tipos. A la izquierda en esta diapositiva está justamente el ex rey Fernando VII de España, ¿no? En su traje militar de gala.
En el lado opuesto está justamente el virrey, José de Iturrigaray, que aunque parece ser que está vestido de religioso, no lo es. Más bien era la forma en cómo vestían los virreyes en aquel tiempo, ¿sí? Y el que está en el centro es justamente este señor Gabriel de Yermo, que fue el que pues apoyó incondicionalmente a Fernando VII y que armó un ejército para evitar con otros peninsulares que este Iturrigaray se quedara con el control de la Nueva España. Si no, les digo, ahí en ese momento, pues termina todo, quién sabe qué hubiera sucedido y por supuesto la independencia no se hubiera desarrollado. Uh-huh. Estos son los que apoyaban al virrey para que se quedara con el control del virreinato acá en la Nueva España y pues que los metieron a la cárcel, ¿no? Acá está este señor Primo de Verdad, en una imagen que, bueno, pues ya está muy modernizada. Acá está Francisco Azcárate, ajá, está Jacobo de Villaurrutia y por supuesto está Fray Melchor de Talamantes, ¿sí? Efectivamente, como pueden ver, pues era un religioso que, como comprenderán, él es agustino, por cierto, como comprenderán, eh, pues él fue todavía doblemente castigado porque a todos los religiosos o religiosas que pues eran llevados al tribunal, en este caso del Santo Oficio, primero eran juzgados como religiosos o religiosas en un proceso bien humillante, con mucho castigo físico, por supuesto, ¿no? Pues esa es la Inquisición, ¿qué les puedo yo contar que no sepan ustedes? Y bueno, eran despojados, por supuesto, pues de todo lo que los representa, los simboliza como, pues como religiosos, religiosas, entre ellos el anillo que normalmente utilizan pues para eso, para identificarse como, pues como religiosos. Hoy las cosas han cambiado. En aquel tiempo los religiosos nunca se quitaban la ropa pues, de frailes, de sacerdotes o de lo que fueran, o de monjas, eh, más que para descansar, para dormir. Y por supuesto, pues para asearse, ¿no? Pero siempre la traían puesta. Hoy en día, pues los que ejercen sacerdocio de cualquier religión, pues los pueden encontrar en la calle y ni idea de que es un religioso. Las religiosas no, esas sí tienen que andar con el hábito todo el tiempo puesto. Ujú. Bueno, ya me lo justició el Santo Oficio, lo destituyen, lo expulsan de la Iglesia Católica y luego lo entregan a las autoridades civiles, que también, si la libró de no ser chamuscado en la hoguera, o de ser puesto en algún instrumento de tortura, de esos que hay luego en las exhibiciones, pues después iba a dar con la justicia civil, ¿no? Y ahí pues también otra vez todo el procesito y pues si le iba bien le tocaba permanecer encarcelado por siempre, ¿no? De lo contrario, pues igual, pues podía sufrir alguna pena corporal también muy fuerte, ¿no? Más quiero checar aquí un dato. Para no decirles mentiras. Sí, en efecto. Miren, por ejemplo, este señor Primo de Verdad. Pues sí, murió el 4 de octubre de 1808. Eso quiere decir que sí se lo echaron al plato. Y bueno, pues ya están las condiciones para que, pues, déjenme nada más ponerles una diapositiva que está acá en otra presentación. No sé por qué. ¿Ahí se ve, muchachos? ¿No, verdad? No, pues no estoy compartiendo nada. ¿Cómo se va a ver? Espérenme tantito. Ah, aquí está. Ya, ahora sí se ve la pirámide.
Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profe, sí se Ok, ve. gracias, gracias. Es lo que les decía hace rato. Vean cómo nada más una pequeña partecita de la sociedad novohispana, pues es la que controla todo esto. Y pues todo el resto, este 83%, es la que trabaja, pues, para, para todos ellos. Ujú. De tal manera que, pues como podrán darse cuenta, estaba muy complicado el asunto de esta situación. Por cierto, también dentro de esto, nada más para que se den una idea, eh, muchos piensan y muchas piensan que las independencias latinoamericanas fueron las primeras en llevarse a cabo, pues y que fueron acá en tierra firme, pues no. Em, la primera nación independiente en Latinoamérica, o sea, con excepción de los Estados Unidos, por supuesto, fue ni más ni menos que Haití. Ujú. La República Haitiana, bueno, es una monarquía constitucional al principio. Hoy es un desmadre, hoy Haití, aunque bueno, políticamente se supone que es una república. Perdón. Primero, ese señor Dessalines, el que está a la izquierda, es el que inicia los intentos de independencia. Cuando le piden a Napoleón que reconozca su independencia, Napoleón les dice que no, y entonces empieza el conflicto armado. Dessalines va a ser muerto en batalla, por supuesto, y cuando pensaba Napoleón que con eso se acababa el asunto, aparece esta figura de este otro personaje a la derecha, Toussaint Louverture, ¿no? Que, que es quien va a continuar las batallas. Y en 1803, ya casi cuando se iba a celebrar el Año Nuevo de 1804, pues Napoleón dice, ya, ahí muere. Ya, y así que quede, me rindo, no es posible mantener esto, estoy perdiendo mucho dinero, porque Napoleón tenía abiertos frentes por todos lados, se estaba peleando con todo el mundo en Europa, con Rusia, con Austria-Hungría, con Italia, por supuesto con Gran Bretaña, que fue su gran coco, y entonces dijo, pues ya, que Haití sea independiente. Ujú. Ya después vinieron otros, y hasta el final casi nosotros, 1821. Ujú. Vamos ahí para el dato. Estos son algunos cromos bueno, esto es una pintura que hicieron para representar una de tantas batallas que se va a dar ahí en el territorio haitiano. Y esto es otra imagen de cuando Napoleón llega al territorio español a exigir que lo reconozcan como su nuevo emperador y a que vayan y que le digan a Fernando VII que pues que le entregue la corona, ¿no? Fernando VII, por supuesto, ya se había echado a correr y pues claro que le va a entregar la corona, por supuesto que sí. Acá que ven ustedes en esta otra imagen es el hermano de Napoleón, José Bonaparte, que seguramente muchas y muchos de ustedes saben, llevaba el sobrenombre de Pepe Botella por aquello de su gran adicción al vino. Siempre estaba ebrio, no había un momento en el cual estuviera lúcido en sus cinco sentidos, él siempre estaba muy, muy, muy borracho, y así pues es prácticamente imposible, ya ni siquiera digan gobernar, sino subirse a un caballo para apaciguar las terribles revueltas que se estaban presentando en toda España. Eso que ven ustedes ahí sería como el tatarabuelito de lo que hoy ustedes llaman memes, ¿no? En donde justamente pues en una publicación de aquella época en España, pues ponen ahí a Pepe Botella, pues exactamente empinando el codo, ¿no? Y junto con su otra gran pasión, que es la cuestión de los naipes. Le gustaba mucho jugar a la baraja. Ujú. Eh, Sobra decir que José Bonaparte duró unos cuantos meses en el trono español y después va para afuera. Ujú. Queda, queda fuera y lo que ven ustedes ahí les decía yo en ese tipo como de meme, es, ¿cómo se llama? Son unos versitos que están por ahí abajo que la gente en la calle en España, pues cantaba pues, para hacer mofa, para hacer burla del buen Pepe Botella, ¿no? Estos son los que ya habíamos visto, de Turrigaray, Azcárate, Atalamantes, Villaurrutia.
Y bueno, estos son algunos de los antecedentes, jóvenes, de lo que va a ser después el inicio de la independencia. Ajá. La independencia como tal, en algunos textos, en algunas páginas de internet, siempre aparecen 4 etapas, que son las que tengo yo aquí. En otros textos, en otras páginas, solamente hablan de 3, porque esta de 1811 y 1815 las juntan, ¿sí? Dejando nada más inicio, resistencia y consumación. Aquí está señalado muy escuetamente qué representa cada etapa. Por supuesto, el próximo miércoles, pues voy a continuar exponiendo. Ahora veríamos justamente estas 4 etapas. Así está la situación. Un momento, me regreso acá con ustedes. Déjenme cerrar todo el relajo que ya tengo aquí abierto. ¿Preguntas o dudas hasta aquí, muchachotes y muchachotas? Platíquenme algo, ya tenía mucho que no los veía. ¿Qué es de sus vidas? ¿Cómo les ha ido? No me dicen nada, hombre. De por sí ni nos vemos. ¿Y eso de qué te enfermaste? Se me hace que le metiste duro a los dulces pidiendo calaverita, más bien fue eso. ¿No? Uy, Aram, ya ves. No te digo. Eso es terrible. Qué barbaridad. Pues ni hablar, así pasa cuando sucede. Denme tiempo, estoy aquí buscando el programa para decirles qué onda. Aquí está. Sí, hombre, ábrelo. Den un segundito, está abriendo. Ahí está. Bueno, miren, déjenles vuelvo a compartir, nomás para que sepan de qué les estoy hablando. Ya que están muy callados el día de hoy. Bueno, siempre, pero ahora más. Ok, miren. Aquí estamos. Como les comentaba, ya empezamos nuestra unidad número 3, ¿de acuerdo? Ahorita estamos aquí en el primer aprendizaje y es donde quiero que ustedes chequen el dato. Ya logramos finalmente emparejarnos, ajustar el calendario a como originalmente lo habíamos, bueno, lo había yo diseñado y pues lo íbamos trabajando todos en conjunto. De tal manera de que pues ya no hay rezagos en nada. Esta semana, pues obviamente veremos este primer aprendizaje, decía yo hace un momento. Yo voy a seguir exponiendo esto de las etapas del proceso independentista, pero necesito que para el próximo miércoles ustedes hagan esta pequeña actividad que es justamente la que acompaña a este aprendizaje. De aquí en adelante vamos a ir viendo semana a semana un aprendizaje. Esta semana es luego la siguiente es esta otra, y hay que hacer esta actividad que está aquí abajo para que las vayan leyendo si quieren, para que vayan sabiendo de qué se trata. Acá lo que tienen que buscar en esta ocasión, que es lo que está ahí sombreado, es de todas las que participaron en el proceso de la independencia, ver quiénes de los participantes y de las participantes escribieron algún documento, ¿sí? Y si es el caso, ¿cuál documento fue? Les pongo un ejemplo muy concreto. Morelos, José María Morelos y Pavón, redactó un documento que se llama Sentimientos de la Nación. Ajá. Si ustedes observan ahí, habla de que hay que hacer un mapa conceptual con todos los sujetos históricos, con sus hechos y documentos que describen sus acciones en el proceso independentista.
De los más importantes, Hidalgo, Morelos, José Ortiz, Leona Vicario, para tomar el caso de 2 mujeres, ¿no? Morelos, por supuesto, ver si Vicente Guerrero hizo algún documento. De todos los que encuentren ustedes, es ver algún personaje y qué documento importante hizo. Hidalgo también tiene un documento en el cual él manda a decir que queda abolida la esclavitud en la Nueva España. Nomás imagínense, o sea, en 1810 todavía había esclavitud, para que tengan el referente. Es muy sencillo, como están en equipos, pues cada quien que busque por su lado algún personaje que vea si escribió algo y si no, pues se van a otro y así sucesivamente y ya con eso arman su mapa conceptual para que lo entreguen, para que lo suban ahí a la carpeta del Teams el día miércoles. Por supuesto, el día miércoles tienen todo el día para poder subir la actividad, porque luego a veces, en otras ocasiones, con otros grupos que no se portan bien, que no cumplen, lo que yo hago es, pues decirles, tienen hasta la hora de la clase para poder subir su documento, ¿no? Después ya no hay chance de entregar. Y no, acá con ustedes no ha sido el caso. Por es eso de que, pues, por decir, vamos a suponer que hoy es miércoles, ya terminamos la clase, a lo mejor no han acabado su mapa conceptual, pues, pues lo terminan y ya más noche lo suben para que no haya ningún problema. Pero entonces esto es el miércoles y de cualquier manera yo el miércoles sigo exponiendo acá las etapas y los principales acontecimientos. Es decir, pues ahora sí, aunque yo no me gusta mucho, pero vamos a tener nuestra clase de pequeña historia, de historia de México para ver el proceso de independencia. Es muy rápido, tampoco crean que me voy a aventar las 2 horas. Ya saben que no acostumbro a hacer eso. Bueno, ¿dudas o preguntas de esto? Creo que está bastante preciso. Ustedes me indican. Vale. Déjenme, dejo de compartir. No se vayan a salir. Uy, hay muchos, hay 24, me da mucho gusto. Bueno, 23. Cargar la lista. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Bueno, mis jóvenes ilustres, ilustras. Pues no se les olvide entonces hacer su cita para lo de su fotografía y todo ese rollo y que les digan qué tranza para que cuando llegue el momento, pues, ¿cómo se llama? Tengan todo listo para entrar al plantel nuevamente. A ver cuánto más vamos a estar así. Ojalá sí nuestras predicciones para el día 18 se cumplan y que no se cumplan las de otros que decían que va a ser hasta el otro año, ¿no? Ojalá no. Ojalá se apuren y pues a ver qué onda. Bueno, pues si no hay otra cuestión, hasta aquí le dejamos por el día de hoy.